¿Cuántas veces te has arrepentido de algo que dijiste o hiciste en un momento de enojo? Un instante de ira puede arruinar una relación, una palabra impaciente puede dejar una herida, una reacción desmedida puede complicar nuestra vida más de lo que imaginamos. Y, sin embargo, solemos reaccionar sin pensar, como si estuviéramos programados para defendernos de inmediato. El problema es que, cuando reaccionamos, no decidimos desde la calma, sino desde la emoción. Y una emoción, por intensa que sea, es como una nube pasajera, cubre el cielo un instante, pero nunca permanece. Construir nuestra vida sobre esas nubes es arriesgar nuestra paz y dejar que lo externo gobierne lo interno. El budismo nos recuerda que la verdadera libertad no está en controlar lo que ocurre fuera, sino en gobernar lo que ocurre dentro. El taoísmo nos invita a fluir como el agua, que no se deja alterar por cada piedra en su camino, sino que las rodea con serenidad. Y los estoicos nos enseñan que nada nos daña realmente, excepto nuestra interpretación de los hechos. Este video es una invitación a descubrir el arte de no reaccionar, a comprender que proteger nuestra paz interior no significa huir del mundo, sino aprender a responder desde la calma en lugar de reaccionar desde la emoción. A lo largo de estas enseñanzas exploraremos cómo cultivar esa serenidad que convierte cada desafío en una oportunidad de crecer. Quédate conmigo hasta el final, porque allí entenderemos que el verdadero poder no está en imponernos sobre los demás, sino en mantenernos firmes en nosotros mismos, aún en medio del caos. Enseñanza 1. La trampa de la reacción inmediata. Reaccionar es un impulso natural. Algo nos incomoda, alguien nos provoca, una situación se sale de nuestro control, y de inmediato sentimos la necesidad de responder. A veces con palabras duras, a veces con gestos de enojo, a veces con acciones que después lamentamos. Es como si una chispa encendiera un fuego en nuestro interior, y sin pensarlo, dejáramos que se expandiera. El budismo enseña que reaccionar sin conciencia es como ser esclavos de la mente. La emoción aparece y, en lugar de observarla, nos convertimos en ella. Si sentimos ira, reaccionamos con ira, si sentimos miedo, actuamos desde el miedo. Pero en realidad, no somos esas emociones. Ellas son como nubes pasajeras que cruzan nuestro cielo interior. Y si aprendemos a observarlas sin identificarnos con ellas, descubrimos que podemos dejar que pasen sin arrastrarnos. El taoísmo nos ofrece una imagen clara: el agua nunca se altera porque una piedra caiga en su superficie. Forma ondas, sí, pero pronto vuelve a su calma natural. Nosotros, en cambio, dejamos que cada piedra que cae en nuestra vida altere nuestro estado interior durante días, semanas, incluso años. El arte de no reaccionar comienza cuando comprendemos que podemos ser como el agua, permitir que las perturbaciones lleguen, pero sin perder nuestra esencia serena. Los estoicos también insistieron en esta idea. Epicteto afirmaba: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Una ofensa no tiene poder por sí misma, es nuestra interpretación la que le da fuerza. Si decidimos reaccionar con enojo, alimentamos el fuego. Si decidimos mantenernos en calma, el fuego se apaga solo. En la práctica, la reacción inmediata es una trampa porque nos hace perder poder. Al reaccionar sin pensar, entregamos nuestra paz a lo externo, a la actitud de alguien, a un comentario, a un evento inesperado. Pero cuando aprendemos a pausar, a respirar, a no reaccionar de inmediato, recuperamos ese poder. Entonces somos nosotros quienes decidimos, no las circunstancias. El primer paso, entonces, es reconocer la trampa de la reacción inmediata. Preguntarnos: ¿cuántas veces mi impulso empeoró la situación en lugar de mejorarla? ¿Cuántas veces me arrepentí de no haber guardado silencio unos segundos más? Ver esta trampa con claridad es lo que nos abre la puerta a vivir con mayor conciencia. En la siguiente enseñanza veremos cómo el silencio se convierte en nuestro mejor aliado para proteger la paz interior, mostrándonos que no reaccionar también es una respuesta. Enseñanza 2. El poder del silencio. El silencio no es vacío, es un espacio lleno de fuerza. En un mundo donde todos reaccionan de inmediato, responder con silencio es un acto de sabiduría. Porque el silencio nos da lo que la reacción nos arrebata: claridad. El budismo nos enseña que cuando callamos, podemos escuchar no solo al otro, sino también a nuestro interior. Al suspender la reacción automática, dejamos que la emoción se asiente, como el barro en un vaso de agua. Solo cuando el agua se aquieta, se vuelve transparente. Y en esa claridad, comprendemos mejor qué sentimos y qué queremos transmitir. El taoísmo también ve el silencio como un reflejo del Tao. El sabio no necesita alzar la voz ni imponerse, porque su fuerza está en la calma. El silencio no es debilidad, es como el vacío en una vasija, parece nada, pero es lo que la hace útil. Cuando elegimos no reaccionar de inmediato,
Creamos un espacio de vacío donde puede surgir una respuesta más consciente. Los estoicos valoraban igualmente la pausa antes de responder. Séneca aconsejaba detenerse y preguntarse, ¿esto que voy a decir o hacer es necesario? El silencio era, para ellos, una forma de disciplina interior. No se trataba de no hablar nunca, sino de hablar solo cuando lo dicho aporta algo. Y muchas veces, lo más sabio es no decir nada. En la vida práctica, el silencio puede transformar situaciones. Ante una provocación, callar evita que el fuego crezca. Ante una discusión, guardar silencio unos instantes nos da tiempo para elegir una respuesta más serena. Ante una ofensa, el silencio puede mostrar más fortaleza que cualquier palabra. Porque, al final, el silencio no es ausencia de respuesta, es la respuesta más consciente que podemos dar. Proteger nuestra paz interior no siempre significa retirarnos del mundo, sino elegir cuándo hablar y cuándo callar. El silencio nos recuerda que no todo merece nuestra energía, que no cada piedra lanzada merece ser recogida. El poder del silencio es el poder de no dejarse arrastrar. Es el arte de respirar, observar y decidir. Es comprender que no reaccionar también es una acción, quizás la más sabia de todas. En la siguiente enseñanza veremos cómo cultivar la distancia interior, ese espacio invisible que nos permite ver con claridad antes de actuar, como si pusiéramos un espejo entre el estímulo y nuestra respuesta. Enseñanza 3. La distancia interior. Entre lo que sucede y lo que hacemos existe un espacio. Un instante diminuto, casi imperceptible, en el que podemos elegir. Pero la mayoría de las veces no lo notamos, reaccionamos de inmediato, como si no tuviéramos opción. El arte de no reaccionar consiste precisamente en aprender a ampliar ese espacio, en cultivar una distancia interior que nos permita responder en lugar de reaccionar. El budismo habla de esta distancia en la práctica de la atención plena. Observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, como quien ve pasar nubes en el cielo. El enojo aparece, lo sentimos, pero no nos convertimos en él. Lo miramos, lo reconocemos, y en esa distancia descubrimos que podemos elegir cómo actuar. El taoísmo lo expresa a través de la metáfora del espejo. El espejo refleja todo lo que pasa frente a él, pero no se aferra a nada. No juzga, no reacciona, simplemente refleja y permanece intacto. Así también puede ser nuestra mente, capaz de ver lo que ocurre sin dejarse arrastrar, respondiendo solo cuando es necesario. Los estoicos lo practicaban en su vida diaria. Epicteto decía, no son los hechos los que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellos. Esta enseñanza nos recuerda que lo que ocurre fuera es neutro, lo que lo convierte en sufrimiento o calma es nuestra interpretación. Y para interpretar, necesitamos esa distancia interior que nos permita ver con objetividad antes de actuar. En la vida práctica, esta distancia se cultiva en momentos simples. Tomar una respiración profunda antes de responder a una crítica, esperar unos segundos antes de enviar un mensaje impulsivo, observar el enojo en nuestro cuerpo antes de dejar que hable por nosotros. Son pausas pequeñas, pero en ellas se esconde una gran libertad. La distancia interior no nos aleja del mundo, nos acerca a él de manera más consciente. Nos da el poder de elegir con serenidad, en lugar de reaccionar desde el impulso. Nos convierte en dueños de nosotros mismos, y no en esclavos de las circunstancias. Porque, en ese espacio entre el estímulo y la respuesta, habita nuestra verdadera libertad. En la siguiente enseñanza veremos cómo cultivar esa calma interior que nos permite sostener la distancia sin esfuerzo, aprendiendo a ser como el agua que siempre vuelve a la quietud después de la tormenta. Enseñanza 4. La calma como refugio. La calma no significa ausencia de problemas, sino la capacidad de permanecer serenos en medio de ellos. Es un refugio interior al que podemos acudir cuando todo afuera parece agitado. Y, lo más importante, es un refugio que siempre está disponible, aunque muchas veces lo olvidamos porque dejamos que las emociones nos arrastren como un río desbordado. El budismo enseña que la calma surge de la atención plena. Cuando nos sentamos en silencio, respiramos y observamos, comprendemos que el caos externo no tiene por qué gobernar nuestro interior. Podemos ver cómo las emociones aparecen y desaparecen, cómo los pensamientos llegan y se disuelven, y descubrimos que debajo de todo ese movimiento siempre hubo un espacio de quietud esperando ser habitado. El taoísmo nos invita a ver la calma en la naturaleza. El lago refleja el cielo solo cuando está en reposo. Si el agua se agita, la imagen se distorsiona. Así también ocurre con nuestra mente. Solo cuando cultivamos la calma podemos reflejar la vida con claridad, sin que las olas del enojo o del miedo la deformen. La calma no es pasividad, es claridad en movimiento. Los estoicos veían la calma como el bien más grande. Marco Aurelio, en medio de guerras y responsabilidades como emperador, escribía,
Conserva la tranquilidad en medio de la tempestad, porque eso es lo que distingue al hombre fuerte. Para los estoicos, la calma no era lujo, era disciplina, el entrenamiento constante de la mente para no ceder ante lo que escapa a nuestro control. En la práctica, la calma se cultiva con hábitos sencillos, una respiración consciente antes de responder, una pausa para observar en lugar de apresurarse, el silencio elegido en lugar de la reacción automática. Con el tiempo, esa calma deja de ser un esfuerzo y se convierte en nuestro estado natural, un refugio que siempre llevamos dentro. La calma es como el centro de la tormenta, todo gira a su alrededor, pero en ese punto central hay paz. Y cuando encontramos ese centro en nosotros, ninguna provocación, ningún caos externo, puede arrebatarnos nuestra serenidad. En la siguiente enseñanza veremos cómo, al cultivar esta calma, también aprendemos a transformar las provocaciones externas en oportunidades de crecimiento, en lugar de amenazas a nuestra paz. Enseñanza 5. Transformar la provocación en aprendizaje. Cada vez que alguien nos provoca, sentimos el impulso inmediato de defendernos. Una crítica injusta, una ofensa, una mirada despectiva. Todo eso parece exigir una reacción. Pero si lo miramos con más calma, veremos que las provocaciones no son enemigos, sino oportunidades disfrazadas. Son espejos que nos muestran donde aún no hemos cultivado suficiente serenidad. El budismo nos recuerda que nadie puede herirnos sin nuestro consentimiento interior. Las palabras del otro son como flechas lanzadas al aire. Si decidimos atraparlas, nos hieren; si dejamos que pasen de largo, se desvanecen. Así, cada provocación se convierte en un entrenamiento para nuestra mente, una práctica de desapego frente al ego que exige defenderse siempre. El taoísmo observa lo mismo en la naturaleza. El viento puede golpear un árbol con fuerza, pero si éste sabe doblarse, no se rompe. Cada ráfaga lo hace más flexible, más fuerte en su raíz. Así también las provocaciones, si dejamos de resistirlas con rigidez, descubrimos que pueden fortalecernos en lugar de dañarnos. Los estoicos lo tenían claro. Epicteto decía: cuando alguien te insulte o te provoque, recuerda que no es la persona quien te molesta, sino tu juicio sobre ella. Desde esa visión, cada ataque externo es un examen de nuestra fortaleza interior. Si reaccionamos con ira, mostramos nuestra vulnerabilidad; si respondemos con calma, confirmamos nuestro dominio sobre nosotros mismos. En la vida práctica, esto significa cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué me dijo eso? ¿Cómo pudo tratarme así?, podemos preguntarnos: ¿qué parte de mí se sintió tocada por esas palabras? ¿Qué inseguridad salió a la luz? De esa manera, dejamos de ver la provocación como un ataque y empezamos a verla como un maestro. Transformar la provocación en aprendizaje no es fácil, pero es posible. Cada ofensa puede enseñarnos paciencia. Cada crítica puede mostrarnos humildad. Cada enfrentamiento puede entrenar nuestra capacidad de mantener la calma. Cuando comprendemos esto, dejamos de ser víctimas de las provocaciones externas. Y en su lugar, nos convertimos en aprendices constantes, agradeciendo incluso aquello que antes nos hubiera alterado. En la siguiente enseñanza veremos cómo, al dominar este arte, descubrimos que proteger nuestra paz no es aislarse del mundo, sino participar en él con serenidad, sin dejar que nada externo robe nuestra calma interior. Enseñanza 6. La verdadera fortaleza es la serenidad. A menudo creemos que la fortaleza se mide en la capacidad de imponernos, de responder más fuerte que el otro, de demostrar que nada puede vencernos. Pero la serenidad nos enseña que la verdadera fortaleza no está en la dureza, sino en la calma. No en gritar más alto, sino en no perder la paz aunque todo alrededor sea ruido. El budismo nos recuerda que la serenidad es un estado cultivado, no algo que ocurre por casualidad. Requiere disciplina interior, la práctica constante de observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. El que mantiene la calma frente al insulto no es débil, es alguien que ha conquistado la batalla más difícil, la que se libra dentro de sí mismo. El taoísmo nos ofrece la imagen del bambú. En medio de la tormenta, los árboles rígidos pueden partirse, pero el bambú, flexible y tranquilo, se inclina con el viento y vuelve a erguirse cuando la calma regresa. Su fortaleza está en su serenidad. Así también nosotros. Quien sabe permanecer sereno, sabe resistir sin quebrarse. Los estoicos veían la serenidad como la cima de la sabiduría. Marco Aurelio, en medio de guerras y responsabilidades imperiales, escribía: el hombre fuerte es aquel que permanece imperturbable ante lo que no depende de él. La serenidad, desde su mirada, no era pasividad, sino la más alta forma de poder, el dominio de sí mismo. En la vida cotidiana, esta fortaleza se muestra en situaciones comunes, cuando no respondemos al insulto con insulto, cuando mantenemos la calma en medio de una discusión, cuando enfrentamos una dificultad sin perder la esperanza.
Es en esos momentos donde la serenidad demuestra ser más poderosa que cualquier reacción impulsiva. La serenidad no significa que no sintamos. Significa que sentimos, pero no nos dejamos gobernar por ello. Es un estado en el que el corazón permanece firme, como un faro que sigue brillando incluso en medio de la tormenta. Proteger nuestra paz interior, entonces, no es retirarnos del mundo ni evitar el conflicto, sino aprender a permanecer serenos en medio de él. Y esa serenidad es la verdadera fortaleza, silenciosa, profunda, inquebrantable. En la siguiente enseñanza veremos cómo este camino de serenidad nos conduce a una libertad interior donde descubrimos que nadie, salvo nosotros mismos, tiene el poder de arrebatarnos la paz. Enseñanza 7. Nadie puede arrebatarte tu paz. Vivimos muchas veces creyendo que nuestra calma depende de los demás, de que nos respeten, de que nos traten con amabilidad, de que las circunstancias externas sean favorables. Pero esta es una ilusión peligrosa, porque mientras creamos que nuestra paz depende de lo externo, siempre estaremos a merced del mundo. La verdadera libertad comienza cuando comprendemos que nadie tiene el poder de arrebatarnos nuestra paz, salvo que nosotros mismos se lo entreguemos. El budismo nos enseña que el sufrimiento surge de la mente, no de lo externo. Los acontecimientos ocurren, pero es nuestra interpretación la que decide si nos perturban o no. Una palabra puede ser un insulto solo si le damos ese valor, un problema puede convertirse en tormenta solo si lo alimentamos con miedo. El control está siempre en nuestro interior. El taoísmo lo muestra con la imagen del cielo. Las nubes pasan, las tormentas llegan, pero el cielo nunca deja de ser cielo. Puede oscurecerse o iluminarse, pero permanece vasto, intacto, más allá de los cambios. Así también nuestra esencia, las emociones y circunstancias cambian, pero la paz interior permanece disponible si dejamos de identificar nuestra calma con lo que ocurre fuera. Los estoicos lo decían con firmeza. Epicteto enseñaba, nadie puede dañarte sin tu consentimiento. Y Marco Aurelio recordaba, si estás perturbado por algo externo, no es por la cosa misma, sino por tu juicio sobre ella. Y tienes el poder de borrar ese juicio ahora mismo. Su mensaje era claro, la paz no se pierde porque alguien la robe, se pierde porque nosotros la entregamos. En la vida cotidiana, esto significa que podemos elegir no dejarnos arrastrar. Alguien puede gritarnos, pero podemos decidir no cargar con su enojo. Una dificultad puede aparecer, pero podemos decidir afrontarla con serenidad en lugar de con desesperación. Las circunstancias externas no están bajo nuestro control, pero nuestra respuesta siempre lo está. Nadie puede arrebatarte tu paz, porque la paz no está afuera, está dentro de ti. Y cuando comprendes esto, dejas de ser prisionero del mundo y te conviertes en dueño de ti mismo. Esa es la mayor libertad. En la conclusión reuniremos todas estas enseñanzas para comprender que el arte de no reaccionar no es un ejercicio de frialdad, sino un camino hacia la verdadera fortaleza, una vida donde la paz interior se convierte en nuestro refugio inquebrantable. A lo largo de este viaje hemos descubierto que reaccionar de manera automática es vivir como prisioneros de nuestras emociones. Cada palabra, cada gesto, cada provocación externa tiene el poder de desestabilizarnos, si nosotros se lo permitimos. Pero cuando aprendemos el arte de no reaccionar, recuperamos algo invaluable, nuestra libertad interior. El budismo nos muestra que no somos nuestras emociones, que podemos observarlas pasar como nubes en el cielo, sin convertirnos en ellas. El taoísmo nos recuerda que la suavidad es más fuerte que la rigidez, y que la calma del agua supera cualquier obstáculo sin perder su esencia. Y los estoicos nos enseñan que nada externo puede dañarnos, salvo que nosotros mismos decidamos entregarle ese poder. El arte de no reaccionar no significa indiferencia, sino conciencia. No significa frialdad, sino fortaleza. Es la capacidad de detenernos en medio de la tormenta y recordar que nuestra paz no depende de lo que ocurre afuera, sino de cómo decidimos responder dentro. Es elegir el silencio cuando las palabras hirientes quieren hacer, es elegir la calma cuando la ira golpea, es elegir la serenidad cuando el caos nos rodea. La verdadera fuerza no está en gritar más alto ni en imponerse con violencia, sino en conservar la calma cuando todo a nuestro alrededor parece perderla. Ese es el signo del sabio. Permanecer en paz incluso cuando el mundo lo empuja a la reacción. Hoy quiero invitarte a mirar tu vida y preguntarte, ¿en qué situaciones suelo reaccionar sin pensar? ¿Qué personas, qué palabras, qué circunstancias me hacen perder la calma con facilidad? Y luego, recuerda esto, cada vez que logres pausar, cada vez que elijas no reaccionar, estarás protegiendo lo más valioso que tienes, tu paz interior. No olvides esta enseñanza, una taza solo puede llenarse si está vacía. Y un corazón solo puede encontrar paz cuando deja de llenarse de reacciones innecesarias. Porque al final, el arte de no reaccionar es el arte de vivir libres.
Y cuando descubres que nada externo puede arrebatarte tu paz, has encontrado el verdadero poder.